Bon dia a totes i tots. Benvinguts i benvingudes a la jornada d'inspecció tributària local. Vaig a presentar-me en primer lloc. Soc Tamara Martínez, vicesecretària de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i alcaldessa de Benifairàs. Volia excusar la presència del nostre vicepresident, Diego Gómez, que era qui en principi havia de presentar aquesta jornada, però per motius de gestió no ha pogut assistir avui. Agrair la vostra presència, veig que la sala està prou plena, això significa que ha generat expectativa i interès en aquesta acció formativa, i agrair també la presència de Francesc Gamero, secretari autonòmic d'Hisenda de la Generalitat Valenciana. Suposo que la major part de vosaltres ens coneixeu, heu estat alumnes d'accions formatives anteriors i sabeu que des de l'àrea de formació de la Federació Valenciana de Diputats de Municipis i Províncies, durant aquests darrers anys hem escomès un pla de formació molt potent que té una molt bona acceptació per part de les diferents entitats locals d'arreu del País Valencià i tractem d'assolir les diferents àrees de formació per als tècnics i treballadors municipals dins de les seues competències i interessos. Este curs en concret té la importància de posar en valor el fet de la inspecció tributària a nivell local. No només estarà enfocat en qüestions de caràcter tècnic i teòric, sinó que també s'endinsarà en qüestions pràctiques que ens traslladaran experiències que s'han dut arreu, per exemple, en ajuntaments com el de Riba-roja o el de Llíria, o la planificació fiscal de l'Ajuntament de Barcelona. També farà especial menció a la importància de la gestió pública local de les hisendes en matèria de recaptació d'impostos i la seva importància a l'hora de posar en marxa serveis i generar recursos municipals. En bona mesura, és important comptar amb un sistema comptable eficient i un segon propòsit d'aquesta formació és la planificació de l'execució dels ingressos que percep l'ens local i que es completa a través del procés de gestió pressupostària i el bon maneig de la tresoreria. En aquest sentit, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies juga un paper molt important en la formació permanent que el personal al servei de les administracions locals té en els diferents graus de desenvolupament d'aquest àmbit específic d'hisendes locals. A més de les jornades com les d'avui, per a qui no es conegueu, tenim plans generals anuals com el de formació contínua i més específics com el d'atenció primària, innovació o comerç locals. Vaig a donar la paraula a Francesc Gamero, el secretari autonòmic d'Hisenda, i ell ens parlarà des d'una perspectiva més tècnica també sobre la importància d'una bona gestió tributària i la gestió dels tributs locals com a garantia d'una bona prestació de serveis públics en un moment en què ara sembla ser que està un poc en debat el tema de la recaptació d'impostos, la baixada d'impostos i demés, que al final el que fan és garantir l'estat del benestar i donar resposta als principis de solidaritat i de redistribució de recursos que reconeixen les normatives de l'estat autonòmic. Gràcies, Francesc. Moltes gràcies, Tamara. Bon dia a totes i a tots. En primer lloc, agrair a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies que hagi comptat amb mi per inaugurar aquestes jornades. Unes jornades que jo crec que l'assistència a la sala demostren que són de la màxim interès i també, com he comentat, de la màxima actualitat. Per tant, jo considero que són molt oportunes. I són molt oportunes en els dos vessants que he llegit en el programa, tant pel que fa als ingressos en general com pel que fa als tributs, com és concretament a la inspecció tributària. Estem en un moment de l'any que totes les administracions públiques comencem a elaborar els pressupostos de cadascuna de les nostres administracions i inevitablement tot el món posa el focus en els gastos, en les despeses, però en realitat aquella part important són els ingressos, perquè són els ingressos els que marquen quin és el sostre de despesa, quin és el sostre de serveis públics, de polítiques públiques que se podran implementar. Això ocorre tant en els ajuntaments com en la pròpia Generalitat que, com us he comentat, també anem a començar a elaborar els pressupostos.
I els ingressos són importants en general i més en aquests anys, perquè després d'una època un poc financerament a nivell públic excepcional, la pandèmia ens ha obligat a suspendre les regles fiscals i per més després en totes les administracions públiques d'allò que és ordinari, jo crec que comença a poc el camí cap a la consolidació fiscal de la qual parlaré avui. Perquè al final les administracions públiques han de ser sostenibles, han de ser estar al servei de la ciutadania, però també han de ser sostenibles i més en el cas de l'administració local, per al qual el Ministeri d'Hisenda últimament sempre fixa uns objectius més ambiciosos d'equilibri que per a la resta d'administracions públiques. Això pel que fa als ingressos, però pel que fa als tributs, que és una part d'aquests ingressos, la part més important de fer, efectivament, estem en un moment on hi ha un gran debat públic sobre el paper dels impostos. Més enllà de qüestions interessades, hi ha un fet incontestable, que és que l'estat del benestar i, en general, el gran desplegament de l'estat en l'últim segle no és possible si no hi ha un sistema tributari suficient i just. Les coses s'han de pagar i no hi ha altra manera que la contribució de la ciutadania i de les empreses en funció d'aquesta capacitat econòmica. Jo crec que si hi ha un àmbit on això és més clar és en l'administració local, perquè sempre es diu d'estar més pro del ciutadà i és més directa la relació entre l'aportació que fan els veïns i els serveis que reben. L'economia local, els ajuntaments tenen cert marge per a prestar uns serveis públics o per a decidir quin model de ciutat volen, quin model d'administració pública volen, i tenen al costat una altra administració on poden comparar. Jo crec que és un àmbit on és claríssima aquesta relació directa entre tributació i serveis públics i polítiques públiques. IBI, llicències, tots els ingressos acaben redundant en una millor prestació o una diferent prestació, com no anem a qualificar. Però també me pareix especialment interessant l'accent que s'ha posat en la inspecció tributària, perquè no és prou en que tinguem un sistema tributari que doti de suficients recursos i que sigui just en quant a possibilitat, sinó també la lluita contra el frau fiscal. De fet, el frau fiscal, jo sempre dic que és una de les millors, la lluita contra el frau fiscal, una de les millors polítiques fiscals que podem fer, perquè en la mesura que aquest frau fiscal siga menor, demanarem menys esforços a la població. Per tant, no és prou en demanar que els impostos siguin justos, siguin progressius, que cada més capacitat econòmica té, sinó també l'administració no hem d'oblidar la persecució d'aquest frau fiscal. Jo no me vull que estendre més, simplement compartir aquestes reflexions amb tots vosaltres, desitjar-vos que la jornada sigui profitosa i agrair de nou tant l'organització de les jornades tributàries fonamentals per a formar els tècnics municipals i també per a sensibilitzar socialment i per a la meva convida. Moltíssimes gràcies. Doncs, si us sembla bé, podem donar pas a la primera de les ponències, ingressos i sostenibilitat financera de les hisendes municipals, amb Juan Manuel Pérez, director de Àmbits Assessores. Gràcies i bon dia a tots i totes. Agrair-vos la vostra presència aquí. Jo soc Toni Martos, que us acompanyaré una mica de Cicerón, us acompanyaré durant tota la jornada i faré la presentació de cada un dels ponents i fins i tot, si em deixeu, alguna presentació d'alguna de les ponències. De fet, per disculpar tota la nostra família, jo us acompanyaré en el cas pràctic, intentaré viure el dia a dia de la part teòrica. La sessió, és que l'ha explicat molt bé el secretari general, es tracta d'analitzar i veure la importància que tenen els ingressos, la inspecció. Els ingressos, tant en la recaptació i per tant la inspecció, com que tothom pagui el que ha de pagar, però que a més aflorar aquells ingressos que els ajuntaments en aquests moments, històricament, malgrat tenir la potestat, no han aplicat. Jo veig les sessions en dos grans parts. La primera, que és al matí, analitzarem la part d'inspecció tributària i de recaptació, i la segona, la tarda,
la dedicarem més a aquestes figures d'ingressos que poden ser als ajuntaments una font d'incrementar, com ha dit el sostre, el secretari, el sostre. Aquesta seria la presentació de totes les jornades. En aquests moments parlaríem de la sostenibilitat de la tràmina. El que comença l'any 2012, la tràmina va ser de sostenibilitat i estabilitat pressupostària i financera. Ens acompanya per fer aquesta sessió Juan Manuel. Me l'estava llegint quan estava escoltant la presentació. És impressionant. En la part del sector públic, però també la part de l'economia. És de la Universitat de València, llicenciat, doctor, professor, i ha donat innombrables ponències sobre els temes que ens afecten avui. Per tant, sense més dilació, perquè crec que l'important és que entrem en aquestes dinàmiques durant el dia de la xarra i no la part més farragosa de les presentacions. Perdona que no he fet una presentació, però és que el teu currículum és amplíssim. Gràcies per la presentació. Bueno, lo que yo quería dar las gracias a la Federación Valenciana de Músicos y Provincias y al CGI por estar con ustedes. Y bueno, pues, mi intención es comentar pues, esto que estoy poniendo en la pantalla, un poco marco más bien teórico de cómo se configura la relación entre los ingresos públicos y la sostenibilidad financiera. Quiero hacer un poco de historia que seguramente a todos les sonará. Muchos de ustedes conocerán perfectamente, pero creo que es importante saber dónde estamos y por qué estamos donde estamos. Yo creo que todos los que estamos aquí recordaremos año 2011, prima de riesgo en España 600 puntos. Porque era la Hacienda del Reino de España pues al borde del rescate. En ese momento pues recordarán también que a raíz de esa situación, que fue una situación prácticamente rescate y que al final desembocó con un rescate parcial al sector financiero, no un rescate de país, como ha ocurrido en otros países de la Unión Europea. Se tomaron una serie de medidas, lógicamente de la mano, de una manera amable, de la Unión Europea. Y la principal, en mi opinión, fue la modificación del artículo 135 de la Constitución Española. Esa modificación del artículo 135 introdujo, ni más ni menos que en la Constitución, una modificación, saben que se hizo de una manera muy rápida, porque hubo un gran consenso entre las grandes fuerzas políticas. Pues se hizo y dice ni más ni menos en el punto primero que todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. Bueno, pues todo viene de aquí, todo viene de aquí. ¿Y qué es esto del principio de estabilidad presupuestaria? Al que luego, a través de una ley orgánica, la 2/2012, que precisamente se desarrolló el año siguiente como consecuencia del mandato constitucional, se le añadió un segundo apellido, que es la sostenibilidad financiera. Que son dos conceptos íntimamente vinculados, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Y eso es un poco lo que quiero explicar. Son dos conceptos que yo creo que nos suenan, todos desde entonces estamos oyendo hablar continuamente de estos conceptos, y están perfectamente vinculados porque precisamente la normativa europea que se ha ido trasladando al ordenamiento jurídico español como consecuencia de este gran cambio constitucional y la ley orgánica que posteriormente se aprobó, lo que ha hecho es trasladar, insisto, a todos los ordenamientos jurídicos, especialmente en la parte de la administración pública, todos los principios de la normativa europea en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Y, lógicamente, eso afecta de manera absolutamente primordial a los ingresos del sector público. Insisto que tras la modificación del artículo 135 de la Constitución y además como consecuencia del mandato que ese propio artículo establecía,
el mandato de que la norma, o sea, el acuerdo de modificación del artículo en la disposición nacional única establecía una fecha límite para aprobar una ley orgánica que desarrollara este artículo el 30 de junio del año 2012, efectivamente se aprobó la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y financiera. Esta ley orgánica bueno, pues, es la que introduce en nuestro ordenamiento jurídico todos estos principios contables de carácter europeo. Yo, antes de seguir un poco con este tema jurídico, sí que quiero hacer una reflexión. Al final, la Unión Europea, ¿qué es lo que pretende con este tipo de cuestiones? Lo que pretende no es que los países tengan un déficit cero, ni mucho menos, sino que tengan un déficit sostenible. Que no sea lo que llama la Unión Europea un déficit que no sea excesivo. Parece que el déficit es algo sustancial a la administración pública, por determinadas razones. No parece lógico que la administración pública ahorre, no parece lógico que estemos recaudando impuestos de los ciudadanos para generar depósitos bancarios, sino todo lo contrario, para menos que tengamos un equilibrio, quizá un ligero déficit, pero ese déficit debe de ser sostenible, no debe ser excesivo, por lo tanto asumible por los ingresos y gastos, los ingresos que habitualmente generan las administraciones públicas de manera recurrente. ¿Y por qué se traslada esto a los ordenamientos jurídicos? Bueno, porque hay 27 países en la Unión Europea, cada uno con un derecho diferente, con unas normas en nuestro ámbito de carácter administrativo absolutamente diferentes. La verdad es que las normas administrativas o en materia de haciendas locales o hacienda pública en España se parecen muy poco a las de otros países, especialmente los países del ámbito germano, aquí tienen formas de funcionar diferentes, pero lógicamente tiene que haber una medida que sea comparable y coherente en cuanto al déficit, porque si no medimos todos de la misma manera, obviamente pues no podemos decir pues, que el déficit de un país realmente no es sostenible o es excesivo con respecto a la. Por lo tanto, esta es la obsesión de la Unión Europea, trasladar este tipo digamos, de normativa a los países. Y ese fue el momento en el cual pues, entró de lleno en los parlamentos. La ley orgánica de estabilidad presupuestaria, yo quiero resaltar 3 artículos que me parecen fundamentales y que además esos artículos, ahora lo veremos, se han ido trasladando perfectamente y se van a seguir siendo trasladando a todas las normas de carácter, digamos, administrativo que afectan al sector público, al menos que tengan algún tipo de repercusión en el ámbito patrimonial financiero. El artículo 3, que define el principio de estabilidad presupuestaria. La estabilidad presupuestaria, ¿qué es lo que dice este artículo 3? Pues la estabilidad presupuestaria se determina como, digamos, la situación de equilibrio superávit estructural. Esto en términos técnicos se conoce como la situación de capacidad de financiación nula o positiva. Eso es en los términos en los que cualquier administración debe elaborar, aprobar y liquidar sus presupuestos. Por lo tanto, con una capacidad de financiación o nula, es decir, equilibrada o positiva. ¿Qué es esto de la capacidad de financiación? Muy sencillo. Es simplemente la diferencia entre los ingresos y gastos de los capítulos 1 a 6 del presupuesto. Por lo tanto, no incluyendo las partes de los capítulos financieros. Por lo tanto, esta diferencia es la que tiene que ser o cero, por lo tanto, estar equilibrada, o positiva a favor, digamos, de la parte de ingresos. Sostenibilidad financiera, que es lo que vamos a trabajar un poquito más hoy. Bueno, pues la sostenibilidad financiera es el complemento de la estabilidad presupuestaria. ¿Y qué entiende la norma por sostenibilidad financiera? Lo dice aquí en el punto 2. Es la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, definido de la forma que acabo de comentar, deuda pública y morosidad. Yo creo que son 3 conceptos también que ya nos suenan a todos. Capacidad de financiación, déficit, deuda pública, endeudamiento y todas las limitaciones que tenemos las administraciones en materia de endeudamiento, y morosidad, periodo medio de pago. Periodo medio de pago a proveedores que ahora mismo no tengan que pagar. Por lo tanto, estos son los tres elementos que definen la sostenibilidad financiera. El artículo 7 lo he querido también poner aquí en la diapositiva porque bueno, me parece muy importante. Es un artículo de aplicación general a cualquier actuación de cualquier administración pública, de cualquier administración pública, de acuerdo con este artículo 7,
cualquier disposición legal, reglamentaria, tanto en su fase de elaboración como en su fase de aprobación, tiene que atender desde el principio al cumplimiento y la observancia de estos objetivos. Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera. De manera que, en principio, y eso es responsabilidad, lógicamente, no solo de los gestores municipales, sino también de los empleados públicos, especialmente en el caso de algunas administraciones, de los habilitados, pues, tienen que tener muy presente estos conceptos. Estos conceptos de cualquier acto administrativo, disposición legal, reglamentaria, en cualquier fase de la administración, así como los actos administrativos. Bueno, aquí estamos hablando de todo. Estamos hablando. Bueno, como decía, estos dos conceptos que nos vienen, digamos, trasladados de la norma europea, con el ánimo que acabo de comentar por parte de la Unión Europea, porque claro, al final, pues digamos, nos tuvieron que dar un dinero que creo que ya se ha devuelto, si no recuerdo mal, está prácticamente devuelto, pero bueno, en el momento lo tuvieron que dar. Y bueno, pues el que da un dinero, pues también queda a veces siempre alguna garantía de que lo puede recuperar. Estos conceptos se han ido trasladando desde ese año, del año 2012, y lo saben perfectamente, a toda la normativa que nos afecta a los que estamos en esta sala. Por supuesto, la ley orgánica que acabo de comentar, las leyes de hacienda pública de las comunidades autónomas han ido trasladando lógicamente estos conceptos. En el ámbito del régimen local, la ley de bases del régimen local, hubo una reforma muy importante que conocerán en el año 2013 con la ley de reforma y sostenibilidad de la administración local, la famosa SAL, que introdujo conceptos nuevos, inéditos hasta entonces en el ámbito de las autoridades locales, el concepto de eficiencia, de economía, el coste efectivo de los servicios. Esto también da para un rato, para hablar del tema este. La ley de haciendas públicas de las haciendas locales, introduciendo todo el capítulo 7 nuevo de las operaciones financieras, introduciendo el principio de prudencia financiera, que también está vinculado con esto, el tema de las inversiones financieramente sostenibles. Todos estos son temas que se derivan de estos conceptos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Por supuesto, la ley de morosidad, fijando estos periodos máximos de pago para la deuda comercial, incluso la ley de contratos, en su versión del año 2018, en el primer artículo, ya diferencia entre entidades que están clasificadas en términos de contabilidad nacional de una manera u otra. El IVA, la ley del IVA, también introdujo, a raíz de todo esto, todo lo que es el artículo 7.8 de la ley del IVA en cuanto a cómo tributan determinadas prestaciones que realizan el sector público, tanto las administraciones públicas como las entidades dependientes y el tema de los encargos de gestión. Las leyes de presupuesto general del Estado, con todo lo que es limitaciones, seguro que eso suena perfectamente, de masa salarial, de tasa de reposición de efectivos, bueno, es decir, todo, a partir de ahí, todas las normas que han aparecido hasta ahora de cualquier rango y que seguirán apareciendo en el futuro, todas van a beber y beben de estos conceptos. Por tanto, son conceptos absolutamente fundamentales que tenemos que tener en cuenta. La definición que marca la ley orgánica, pues está claro que la estabilidad, que la sostenibilidad financiera depende de tres factores. Los he comentado antes. En primer lugar, el déficit. Por lo tanto, para que una hacienda local, autonómica, de cualquier clase estatal, sea sostenible, que debe tener un déficit sostenible. En principio, lo que plantea la ley es una capacidad de financiación positiva, es decir, sería una capacidad de financiación positiva. El segundo elemento que determina la sostenibilidad financiera es la deuda, el endeudamiento, que al final el endeudamiento no es más que la acumulación de los déficits, salvo que sea endeudamiento para inversión, pero que también, siendo endeudamiento para inversión, si tenemos capacidad de financiación positiva, es decir, si tenemos, para hablar de manera muy sencilla y muy llana, más ingresos que gastos, vamos a poder financiar todas o parte de nuestras inversiones con nuestros propios recursos y por lo tanto no nos tenemos que endeudar, así que la deuda también tiene que ver con esto. Y la morosidad. Y la morosidad introduce un elemento que para mí es muy importante y en el que quiero centrar ahora, y yo creo que es uno de los elementos clave que introduce la normativa europea, es el introducir de una manera muy clara en nuestro ordenamiento. Ahora vamos a ver que está bien tener en cuenta los ingresos, en términos así administrativos, los derechos liquidados, pero es más importante tener en cuenta la caja, es decir, lo que de verdad cobramos. Por lo tanto, la eficacia de la gestión recaudatoria, a partir de esto,
es un elemento de primera importancia y dificultad. ¿Por qué? Pues porque, bueno, yo puedo tener, lo saben perfectamente, haber liquidado muchos recibos en IBI o en cualquier otro impuesto, no hablamos de las tasas, en este capítulo aparte, que luego va a tener una eficacia recaudatoria regular o mucho, muy mejorada. Por lo tanto, al final la caja es lo que es. Y eso quiere decir que aunque tenga ingresos en el presupuesto, no voy a tener tesorería para poder atender los plazos, mis obligaciones, y por lo tanto voy a incumplir el tercero de los límites, que es el de la morosidad, el periodo medio. Así que, insisto, en este nuevo contexto que se plantea, luego ya no, llevamos 10 años, ¿no? con este contexto muy claro, pero en este contexto en el que vivimos desde entonces, la eficacia en la gestión recaudatoria es tan importante o más, tan importante como la propia liquidación de derechos. Bien, quería, con respecto a ese asunto de la eficacia de la gestión recaudatoria, simplemente dar dos pinceladas. El Tribunal de Cuentas en el año 2013, hace ya mucho tiempo, un informe que supongo que se habrá tenido en cuenta y se habrá mejorado mucho la situación desde entonces, pero bueno, ese es el informe, digamos, un informe de 500 páginas que el Tribunal de Cuentas hizo sobre una muestra de, creo recordar, unos 70 ayuntamientos de toda España y alguna comunidad autónoma, precisamente centrado en la eficacia de la gestión recaudatoria. Entonces ahí, sobre la base de esa muestra, se observaron toda una serie de deficiencias y debilidades y se hicieron toda una serie de recomendaciones. Estoy seguro, como que yo veo en algunos ayuntamientos con los que trabajo, pues que sí que es verdad, pues, que muchas de esas recomendaciones están superadas. Pero sí que quería, algunas de ellas que me han llamado mucho la atención cuando estuve revisando ese informe, ponerlas de manifiesto, precisamente porque tienen que ver con la eficacia de la gestión recaudatoria y quizá, a lo mejor las administraciones, digamos que tienen más recursos o donde hay, digamos, entidades o profesionales especializados en la recaudación, pues esto está solventado, pero quizá en otros ayuntamientos o entidades más pequeñas o con menos recursos, pues hay que tenerlo en cuenta. Había cosas como, por ejemplo, el tema del periodo voluntario de pago, pues cosas que llaman la atención, es decir, por ejemplo, que no, hablando de la baja eficacia recaudatoria que se había observado en la muestra. Por ejemplo, que no se incluía el calendario de pago conocido, lo cual lógicamente pues, no facilitaba el control. Y ya no solamente del ciudadano que pague, sino de la propia administración, porque al final no se liquidaban tampoco los pecados del 5%. Por ejemplo, el famoso tema de la domiciliación, esto aumenta la eficacia de la recaudación y disminuye el coste de gestión de la banca extraordinaria, muy en mantillas en muchos sitios, o el tema incluso de la existencia de personal responsable de la supervisión y control de la modificación de las liquidaciones. Por tanto, son elementos que yo creo que deben tenerse en cuenta para trabajar sobre ellos. Yo creo que además esta mañana aquí tenemos personas absolutamente expertas en todo esto que yo creo que nos pueden ilustrar mucho, nos pueden ayudar mucho. En el periodo ejecutivo, por ejemplo, de nuevo, la existencia de responsables de supervisión y control en la notificación de providencias, de premio, que hacía que muchas de esas providencias ni siquiera se llegaran a notificar. Por supuesto, la falta de imposición de recargo ejecutivo, de los recargos de apremio, incluso la no incorporación a los convenios de colaboración en materia de intercambio de información, la no emisión de licencias de embargo, y respecto de los derechos pendientes de cobro, que es una cosa es especialmente preocupante. Bueno, pues, esto yo sí que al menos en mi experiencia sí que lo he visto en bastantes ayuntamientos, una sobrevaloración manifiesta de los derechos pendientes de cobro, de derechos que realmente son muy probables y que se siguen manteniendo en el remanente de tesorería. Y bueno, la inexistencia de procedimientos específicos para el seguimiento periódico de esos derechos pendientes de cobro y al final, pues si no se pueden cobrar, datarlos y darlos de baja. Bien, en cualquier caso, quería comentarlo porque ahora me voy a centrar precisamente en el tema este de la eficacia de la gestión recaudatoria y, bueno, pues insisto que revisando este informe, pues bueno, yo creo que es algo fundamental que creo que debemos de tener muy en cuenta.
insisto, la inclusión de la normativa europea pone la eficacia en la gestión de la recaudación en igualdad de condiciones prácticamente con respecto a la emisión de los derechos. ¿Y por qué? Pues básicamente lo anticipo porque lo que hace la normativa que hemos trasladado de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera a nuestro ordenamiento jurídico es, en definitiva, trasladar los principios y normas de la contabilidad europea, nacional y regional, lo que se llama el SEC, que se llama el SEC, el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, a nuestro ordenamiento para el cálculo del déficit. Por lo tanto, nosotros tenemos dos sistemas de cuentas en realidad. Tenemos la contabilidad presupuestaria y pública, la de toda la vida, y luego tenemos además el SEC. El SEC nos obliga, y les obliga especialmente a las intervenciones de las administraciones, a realizar ajustes sobre la contabilidad tradicional en el caso de que haya diferencias de criterio entre una y otra. Y precisamente en ingresos hay una diferencia importante, porque saben perfectamente que los ingresos se registran en el presupuesto a través de los derechos liquidados, únicamente a través del remanente de tesorería para gastos generales, los derechos, digamos, que se llaman de difícil o imposible recaudación, es por donde tienen una repercusión, ignorando el remanente de tesorería. Es verdad que esto puede tener una repercusión importante al final en la hacienda pública, porque si al final llegamos a un remanente de tesorería para gastos generales negativo, hay que declarar créditos no disponibles. Pero bueno, al final no deja de ser una, digamos, lo que plantea nuestra norma presupuestaria es una repercusión importante, pero no de primera magnitud. Es decir, porque podemos seguir, y de hecho lo hacemos, seguir planteando y liquidando presupuestos en base a los derechos liquidados, no en base a la caja. ¿Qué es lo que hace la norma europea? Lo que hace la norma europea es, y eso que la norma europea, el principio general de aplicación de la contabilidad regional y nacional, es el principio del devengo, igual que la contabilidad mercantil. Sin embargo, en el caso de los ingresos, precisamente por estos motivos, se separa y plantea el principio de caja. Así que, en definitiva, nosotros podemos plantear un presupuesto en base a derechos, pero la intervención, si verifica que ha habido una diferencia relevante entre los derechos liquidados y la caja, tiene que hacer un ajuste en un sentido o en el otro. Es decir, si es normalmente menor la caja que los derechos, lógicamente, tendrá que minorar el presupuesto haciendo lo que se llama el ajuste seco. Así que, tanto para la... Esto a qué obliga. Yo la verdad es que ya me estoy adelantando a todo lo que tengo aquí, pero creo que es más activo. ¿A qué obliga? Obliga a plantear base a la caja. Obliga a eso. Y es lo que yo creo que las administraciones locales lo han hecho en general muy bien en estos años, echando tanto, hablamos del sector autonómico, las comunidades autónomas, por otro tipo de razones. Pero plantear presupuestos en base a caja y liquidar presupuestos en base a caja. Y por lo tanto, tener en cuenta los derechos liquidados, patrón y los créditos que emitimos es muy importante, pero es tan importante o más tener en cuenta lo que recaudamos. En definitiva, lo que al final nos va a marcar la dimensión, nos va a dimensionar el presupuesto de la administración. Bueno, la verdad es que me pareció el artículo, sobre todo 191 y 193 del texto refundido a las tiendas locales, en el ámbito local, precisamente ese que regula lo que acabamos de decir respecto del remanente de tesorería para gastos generales y cómo incide en el remanente de tesorería para gastos generales, el remanente de tesorería, lo que son los derechos de difícil o imposible recaudación, es decir, lo que no hemos cobrado, y la dotación de esos derechos en función de la antigüedad de los mismos, que es del artículo 193, y el tratamiento de contabilidad nacional, que también lo he adelantado, en el sentido de que la contabilidad nacional lo que obliga, ya desde aquel momento, a todas las administraciones, es a realizar un ajuste SEC, que se llama, reduciendo el volumen del presupuesto a la caja, en definitiva. O incrementándolo si fuera al revés, si hubiéramos recaudado más por algún motivo, por ejemplo, si tenemos una recaudación extraordinaria, sobre todo de ejercicio cerrado. Este tratamiento en contabilidad nacional
aplica a todo, a todos los ingresos de derecho público, de las haciendas públicas, los impuestos, a las tasas. Las tasas me parece, los impuestos, al menos por mi experiencia, pues tienen unos porcentajes de recaudación bastante razonables. Las tasas creo que aún tenemos que hacer un esfuerzo muy importante, todas las administraciones ahí, en la recaudación de las tasas y de los precios públicos, especialmente de las tasas, contribuciones especiales, recargos, multas, sanciones e intereses de demanda. Todo esto está afectado por la normativa, por los criterios que acabo de comentar. Y, bueno, en definitiva, lo que plantea el ajuste en contabilidad nacional en el ámbito de los ingresos, precisamente para garantizar la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas, es exactamente eso, es hacer un ajuste en más o menos, llevándonos los derechos liquidados a la caja. Por lo tanto, eso es lo que en esos términos debemos de aprobar y debemos de modificar y debemos de liquidar los presupuestos. Estoy seguro, no sé si hay algún interventor aquí en la sala, pero estoy seguro que las intervenciones, pues, este tema lo han comentado mucho en las respectivas administraciones. Consecuencias de que esto no se cumpla, pues también las sanciones. Básicamente, las consecuencias, bueno, antes, más que la consecuencia, hay una obligación, y es que desde el año 2012 todas las administraciones, especialmente las locales, deben de rendir información sobre este tema y mucho más, trimestralmente, al Ministerio de Hacienda, para hacer donde se lleva un seguimiento muy constante. De hecho, yo he tenido varias reuniones en la Administración General del Estado sobre este tema y un seguimiento muy directo sobre este tema. Y consecuencias de incumplimiento, plan económico financiero, es la primera consecuencia, imagino que conocerán algunos de ustedes, y a partir de ahí, si el plan económico financiero no se cumple o es ineficiente, pues ya hay toda una serie de consecuencias de carácter coercitivo que regula la propia ley orgánica de estabilidad presupuestaria, que pueden llegar, no se ha dado caso aún, ojalá no se dé nunca, incluso a la disolución de los órganos de cantidad local. Y bueno, básicamente es un poco el contexto que quería comentar y enmarcar lo que creo que va a ser también un poco el respuesta. Parece algunas preguntas, algunas otras reflexiones. Y sí que me gustaría, si vosotros queréis intervenir también la palabra, que así también hacemos una sesión más ágil. La primera pregunta que te quería hacer, Juan Manuel, yo, mi experiencia como economista en la administración pública, en todo el caso práctico, nos remontaremos a 10 años antes de los 10 años. Hacemos una cosa así, por lo tanto, nos remontaremos a 2002, al 1990, en ese momento son esas cosas que llevamos a ver en historia. Y ahí aparecía el principio de caja. Esas fechas, si os acordáis, no había contabilidad por parte de obra. Por lo tanto, el principio de deber no existe. Es la administración pública. Estábamos con el criterio de caja y con que la magnitud básica y única, Dios nuestro Señor, era la referencia de tesorería. Hoy, evidentemente, esto es desde el año 2012, nos damos más cosas del caso práctico, pero lo tratamos después. Ahora la pregunta es, a mí cuando hay el ajuste número 1 se ajusta el criterio de caja, pues a mí eso no se ve. Porque, hombre, pasar a la contabilidad de Fray Luca Pacholi en el año 2012 era como Fray Luca Pacholi era el monje que pone en práctica la contabilidad por partida doble, que conocemos todos los que hemos ido a la facultad de lo primero que dice en la contabilidad presupuestaria del inicio de caja, que cobro a presupuesto. Entonces, para mí, ese ajuste venía motivado por una mala presupuestación. Es decir, el texto de los gastos yo que la regla soluciona este ajuste. Te hago mi reflexión y luego la pregunta, porque ¿qué es lo que pasaba en el año 2012? Muchos ayuntamientos vivían en el presupuesto de gastos de presupuestación en ingresos excesivas o optimistas. Y siempre en ingresos, que yo he llamado coyunturales, pero atípicos, que defendían mucho
situación de condición económica. Y todos nos viene a la cabeza el inicio, es decir, ayuntamientos que presupuestan inicio 1 millón de euros, pero solo recaudan 100. En el gasto está el 1 millón de euros. Eso la regla del gasto y el techo del gasto lo soluciona. Entonces, ¿cómo ves? La pregunta es una reflexión, pero creo que nos va bien a todos porque pone en práctica la parte teórica que ha muy bien explicado Juan Manuel. Es decir, ¿tú crees que ese ajuste a mí siempre me cuesta hacerlo? ¿Tú crees que, dada la implantación tan buena que ha hecho la administración local de la regla del gasto y el techo, aunque habrá reglas de aplicación, pero sí que lo fue y se ha hecho con mucho rigor, es necesario ese ajuste? Porque fijaros que en el año 2013 los ayuntamientos obligatoriamente presupuestan como techo de lo recaudado. Por lo tanto, no pueden decir, bueno, el inicio presupuesté 1 millón, pero he recaudado 50. Una de las grandes virtudes de esa regla fue que solo te permitía presupuestar el año siguiente 50. Por lo tanto, estábamos haciendo ese ajuste. Estoy haciendo reflexiones, ¿eh, Juan Manuel? No, vamos a ver, sí. Yo creo que todos lo sabemos. El presupuesto de gasto. Estamos en el capítulo 6. Se cumple efectivamente. Los ingresos. Entonces, claro, efectivamente se hacían presupuestos no sobre caja y por lo tanto se generaban déficits cada vez mayores y al final había un nivel de endeudamiento muy grande. Lo de la regla de gasto, bueno, las reglas fiscales saben que están suspendidas este año y es probable, parece ser que la ministra de Hacienda ha dicho que también van a seguir suspendidas el año que viene. Pero en algún momento volverán. Y la regla de gasto, es un tema muy controvertido. Y de hecho la Dirección General del Estado y alguna entidad ya ha planteado, yo creo que incluso el Tribunal de Cuentas, no seguro, ha planteado que hay que reformar, que realmente es injusta. La regla de gasto es injusta porque al final, digamos, premia al cumplidor y penaliza al cumplidor. Porque tú estás cumpliendo con la regla de gasto, cada año tienes más capacidad de gasto, y resulta que el que se la salta sube un escalón superior, hace un plan económico financiero y vuelve a empezar. Entonces, esto de la regla de gasto no se plantea año a año, sino se plantea un conjunto de años. ¿Sabes? Pero bueno, en cualquier caso, como elemento de control del gasto, sí. Yo creo que, vamos a ver, el ajuste que ha hecho la administración local, que es notorio, evidente, y salvo ya pequeñas excepciones, la administración local es la gran cumplidora de toda la estabilidad presupuestaria en este país. Por eso, Juan Manuel, cuando decías, es que el déficit, hablamos de déficit, la palabra déficit en la sesión, y es que es así la ley, ha salido 10 millones de euros. La administración pública local no puede incluir el déficit. Cuando hablamos de déficit, yo me voy al ahorro neto, al ahorro bruto, digamos, para mí el ahorro bruto es muy importante, luego en el caso práctico lo veremos y le pondremos nombres, pero el ahorro bruto ha de ser positivo. El ahorro neto ha de ser positivo, por lo tanto, no te permite entrar en déficit. Es que esto en las comunidades autónomas es posible, el negativo. O sea, que los hermanitos pequeños estamos aquí, yo creo que conocen la administración local, con lo cual nos va bien animarnos entre nosotros, pero es el gran cumplidor. Fíjate que ahora pondré una frase que dijo un directivo de este ayuntamiento ficticio: a tener el dinero en el campo y no en el banco. Ya habíamos pasado las Olimpiadas, ya estábamos casi llegando al 2000. El ajuste había sido tan grande, ya lo veremos en el caso práctico, y tú lo has dicho antes, Juan Manuel. Los ayuntamientos en este momento, en la aplicación de porque la regla del gasto y el techo no deja de ser una llave. Y esto lo explico yo cuando hago formación en algún máster de Hacienda Pública. El ahorro, de que soy un poco simplista, el ahorro bruto o neto, es tan importante que es un flujo de agua. No entremos en el tema del servicio del agua, es el flujo. Si los ayuntamientos tienen flujo positivo, el remanente de tesorería sí, y se va llenando, es como un pantano que remanente de tesorería. Y como el ministro del año 2012 puso llaves por todas partes, pues puso llaves en el flujo y puso llaves en el pantano. Al final los ayuntamientos cumplidores se quejaron y ahí aparece la estabilidad presupuestaria.
decir, aquellos ayuntamientos que cumplían 4 requisitos podían tasar. Es decir, ese incumplimiento, pues estos ayuntamientos se quejaron por Madrid y pusieron una responsabilidad. Si yo tengo ahorro neto positivo, tengo un endeudamiento por debajo del 175%, remanente de tesorería positivo y pago bien, cumplo el periodo de pago, puedo gastar. Y al final le permitieron, que era la cual, no era la triple A, era la cuádruple A. Es decir, esos ayuntamientos sí que podían, pero les daba hasta miedo gastar sobre la tesorería. Con lo cual, el dinero estaba en el banco. Así que, ¿cuántos ayuntamientos hoy continúan teniendo una caja importante? Pero eso no nos tiene que descuidar el gran trabajo que hemos hecho de ajuste presupuestario, de presupuestar bien, etc. En cualquier caso, reconociendo que los ayuntamientos son las administraciones que más han hecho posible, también es verdad, una pica, ¿no? A volver a las comunidades autónomas es que cuando es comparable el tipo de gasto que tiene soportado con los autónomos, pues todos han tenido también, muy complicado. Entonces, es verdad. Pero realmente el mayor déficit público de este país lo tiene el Estado, con la seguridad social. Ahí está la mayor parte. En cualquier caso, cada déficit es diferente. Y sí que, en algunos casos, en mi opinión, en algunos casos, la traslación de esta normativa a las entidades locales de manera tan férrea, pues ha generado algunas situaciones que parecían o injustas o poco razonables. Ayuntamientos que precisamente estaban ajustándose y cada vez tuvieran menos capacidad de gasto. Pero bueno, al final hay 8.500 ayuntamientos, cada uno diferente y es complicado. Pero bueno, al final es lo que decía, ¿por qué se traslada toda esta norma a nuestras administraciones? Pues básicamente por una necesidad de homogeneizar y de comparabilidad por parte de la Unión Europea. Si no contabilizamos y utilizamos los mismos criterios, evidentemente los déficits no son ciertos. Por lo tanto, no podemos decir ni que España, Austria o quien sea tiene un déficit excesivo y por lo tanto hay que tomar alguna medida. Tengo otra pregunta y si acaso ya la siguiente pregunta es, hemos dicho que tenemos dos situaciones en los ingresos, como estáis viendo, yo creo que lo hemos repetido los 4, desde la vicepresidenta, el secretario, Juan Manuel y yo. El techo del gasto lo marca el ingreso. Esta frase es importante. Y dentro de eso, yo haría incidencia ahí, iba por ahí. Por lo tanto, dos problemáticas. Una de integridad de los ingresos, que yo he empezado también con esta frase. Integridad de los ingresos. Es importante esta frase. Tanto en que las administraciones pongan encima de la mesa todos los ingresos que tienen capacidad para eso. Yo creo que esto lo están dando y evidentemente de forma no pacífica, jurídicamente, porque hay importantes lobbies que están luchando contra estas situaciones. Estoy hablando de las tasas por ocupación del dominio público. Tenemos una sesión, bueno, yo creo que todas las sesiones son buenísimas. Por la tarde tenemos una sesión, tenemos presente aquí el director de fiscal del Ayuntamiento de Barcelona, que nos hablará de este tema. Yo creo que ahí tenemos tres situaciones, unas y además jurídicamente difíciles, que se han ido solucionando. Una es la telefonía fija, las tasas por ocupación del dominio público en la telefonía fija e internet. Los ayuntamientos parece ser que van a tener ese ingreso. Cuando hablo de integridad, voy por aquí y por otros conceptos que diré después. Luego está el tema del agua. La tasa por ocupación del dominio público, sobre el tema del 1,5 del agua. Yo creo que eso no hemos sido muy competentes, pero continúan las compañías del agua discutiendo ese ingreso. Y luego la ocupación que hacen las grandes compañías de transporte. Lobbies importantes que además con unos ingresos
importantes y que los ayuntamientos tienen que luchar. Y cuando hablo de integridad también es que pongan al cobro el tema de las multas es importante. El criterio de caja, multas y sanciones. El criterio de caja, el presupuesto tiene que registrar la integridad. La cosa es que se cobren y ahí se ponen de manifiesto esas situaciones de morosidad. Por tanto, los ayuntamientos, debido al peor de los ingresos que hay, multas y sanciones en el ámbito, el que lo recibe para él es el peor, pero en el ámbito del cobro ese es el peor, que tiene más dificultades. Pero sí que es verdad, como has dicho antes, que las tasas tienen dificultades de cobro y otros tributos también. Yo creo que la administración local tiene en estos momentos ese reto de mejorar tanto la integridad como la recaudación. Sí, comentaba también antes el tema de al final ignorar la capacidad de concurrir. Entonces, a lo mejor en grandes corporaciones o en ayuntamientos insisto, con más medios, esto se lleva muy bien. Nosotros sí, los ayuntamientos es más complicado. Los ayuntamientos más pequeñitos, de parte, pues, la verdad que con un pueblecito pequeño es complicado de pagar el vecino. Sí, pero por ejemplo, hay pueblecitos pequeños en grandes industrias que tienen unos conocimientos tributarios que desbordan también a esa administración, desbordan técnicamente, por lo cual es importante. Y ahí yo veo la colaboración público-privada como algo muy útil para. Si os parece, os doy la palabra a vosotros, que creo que es importante. ¿Tenéis alguna consulta, alguna pregunta a Juan Manuel o a mí mismo? Y luego ya entramos en el caso práctico.